tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el derecho sucesorio en Roma. Mi nombre es Adriana Medina. Pero antes de iniciar y explayarme en el tema, quisiera darles una breve reseña sobre los antecedentes. En los pueblos de Roma se decía que las opiniones eran similares, ya que se pensaba en las primeras sucesiones que se iba a garantizar que el pater familias al fallecer, los gens quedaran a cargo de manera directa en la soberanía. Pero esto se tenía que remontar a lo largo del origen de los pueblos romanos. Dos autores nos dicen lo siguiente. Bonfante nos dice que el derecho sucesorio tiene como actor principal al heredero, ya que al morir el pater familias, el heredero se hacía cargo de todas las propiedades y bienes de éste, pero que él se quedaba a lo largo de la historia a cargo de la soberanía. Es decir, si el pater familias era o un gobernador o un militar, este sucedía a su padre. En cambio, Engels nos decía que al morir el pater familias o fallecer, de manera directa sus hijos varones quedaban con la herencia y se terminaba excluyendo a las féminas. Es decir, si el pater familias no tenía hijos, su familia de manera directa masculina quedaba a cargo de la herencia. Entonces, veríamos en este caso que las féminas, sea madre, esposa, hijas, quedaban excluidas de toda herencia. A continuación les hablaré sobre la evolución de las fases del derecho romano. El derecho romano se divide en cuatro: el derecho civil, el derecho pretoriano, el derecho bajo imperio y el derecho justiniano. El derecho civil, a sus inicios, existían dos formas de testar: el testamento calatis comitis y el testamento improcedimentum. Estos dos se trataban de cómo cada testador iba dejando su herencia. El primero, calatis comitis, se refiere a cómo el pater familias, al momento de testar, dejaba iba a los comicios a mostrarles quién iba a ser su heredero y quién iba a quedarse a cargo de sus propiedades y bienes. Pero estos solo se reunían en Roma, es decir, junto a las curias, y que las curias se reunían 2 veces por año, pero ellos solo aceptaban si se daban cuenta que el testador era una persona de confianza y que cumpliría los últimos deseos del pater familias. En el testamento improcedimentum, o durante la guerra, se refería como el testador dejaba su herencia adelante del ejército en voz alta, o también lo podía hacer de manera escrita, pero su espada tenía que estar clavada en la arena y su escudo lleno de sangre. Es decir, ¿por qué esto? Porque solo se permitía durante la guerra o un sitio cercano a la guerra. No se podía testar en otro momento. El otro testamento es el perman ad libram. Es decir, el testamento peraste in libram, fue después del improcedimentum y el calatis comitis. Se crea por la consecuencia de que los dos primeros crearon el testamento intestado. El testamento peraste in libram se trata sobre cómo el testador, o sea, el pater familias, tenía un portabalanza, por así decirlo, que es el families praetor, es decir, el nuevo dueño de la herencia, de la propiedad, de los bienes del pater familias, ya que según la ley de las 12 tablas y
nuncipiato, estaba prohibido que el padre le deje una herencia directa a su hijo. Por ello, a este testamento tenían que estar 5 testigos, 3 amigos, el protector y el mismo testamento. Pero este no podía ser una persona que no fuera de confianza del testador. Es decir, tenía que ser un conocido y que este testamento iba a ser de aplicación inmediata, ya que si moría el testador no se podían quedar sin herencia. Pero este protector estaba a cargo de la herencia y él podía repartir los bienes también a los hijos del paterfamilias, ya que el paterfamilias igual les aseguraba una herencia a sus hijos. Y este testamento se divide en dos. Y estos dos era el nuncipiato de bienes y el nuncipiato. El nuncipiato de bienes se refiere a la modificación de las palabras para pasarla a ser más formales, es decir, el testamento se ponía con palabras formales de parte del testador para que el protector cumpliera con estos últimos deseos de él. El nuncipiato era la declaración del testador mediante tablillas. ¿Pero a qué nos referimos a esto? Que en las tablillas se escribía el nombre del testador y el conjunto de las disposiciones testamentarias. Y a las disposiciones testamentarias nos referimos a los bienes y a las propiedades. En este caso serían terrenos, territorios o esclavos. Y el último testamento del derecho civil es el testamento nuncipiato, nuncipativo. El derecho pretoriano era distinto al derecho civil, es decir, el civil, como escuchamos en la primera parte, era de manera oral, pero en cambio el derecho pretoriano se simplificó de manera escrita, que era tomado en cuenta por los testadores, ya que era una manera simplificada de realizar un testamento, como que siendo reconocido parte de este. Es decir, que al momento de realizar el testamento se comprobaba como una prueba verídica de lo que se había dejado y para qué persona se había dejado. Derecho del Bajo Imperio. Es el último en su periodo, pero se trata más que todo de cuando vuelve a renacer el testamento nuncipiato, ya que este había sido del periodo del derecho civil. Este periodo más que todo nos muestra cómo reduce o disminuye la legislación sobre los testamentos y las leyes que estaban dentro de estas, pero sobre todo en el derecho pretoriano. Y en parte, en base de esto, se crea o nace el derecho tripartita, ¿de qué está conformado? Del derecho pretoriano, del derecho civil y las leyes imperiales. Entonces, esto nos da como que tenía ciertas formalidades, sobre todo cómo se legislaba. Es decir, a la hora de testar, habían 7 personas que eran testigos y el testador, más que al momento de ser escrito iba igual que en el derecho pretoriano, como antes lo mencionamos, en una tablilla, y en esta tablilla se mencionaba el testamento, pero el testador decidía si iba a ser secreto o no. Una vez que estas tablillas eran cerradas, los testigos, los 7, firmaban y ponían su nombre. En este caso, su firma no era como lo que es actual, sino era un sello. Después de esto, si no se podía realizar este testamento, este derecho, digamos, este testamento tripartita,
se realizaba en distintos momentos especiales. Por ejemplo, el testamento militar. Este testamento militar era específicamente, como antes ya lo mencionamos, en las guerras. Pero aquí cambió y varió algunas cosas. En el momento de que como vimos antes en el derecho civil, que el militar era que solo tenía que decirlo expresamente a todos los del ejército, en este caso el militar lo ponía en su escudo, su testamento con sangre, o bajo la arena escribía con la punta de su espada. Ahora les hablaré del testamento hecho por un cautivo. El testamento hecho por un cautivo o es un cautivo, o sea, un reo o un esclavo. Este testamento no tenía validación, ya que como ellos solo recuperaban su libertad, su testamento para Roma no era legal, era algo inválido, ya que como habían cumplido o una condena o habían sido esclavos, habían pertenecido a una familia o habían pertenecido a una sociedad que los había castigado. Por ello, su testamento no tenía la misma resolución que los demás testamentos. Por eso la misma persona al momento de testar sabía que ese testamento que supuestamente dejaba herencia iba a ser inválido. Y por último, el testamento hecho por un impuber sui juris, o más conocido como el testamento de los menores de edad. En Roma esto era solo permitido por los paterfamilias, que permitían a su hijo de 14 años testar, pero este no tenía ninguna validación con su testamento. Es decir, hasta que no cumpliera los 18 años, su hijo no podía tener herederos, pero su padre sí le podía dejar una herencia teniendo los 14 años, ya que en caso de fallecimiento del paterfamilias, el menor quedaba como la cabeza superior de esa familia. Derecho Justiniano. Fue en la época de Justiniano, y a esto nos referimos de que se crearon 3 testamentos. El primero fue el testamento público. Este testamento se refiere a cómo el testador, cuando quería hacer su testamento, iba a hablar ante una autoridad judicial y declaraba su testamento. Y este era transcribido en los registros judiciales o municipales. Pero a la vez, estos registros llegaban a las manos del emperador. El emperador lo leía, lo analizaba, y si era en caso de que necesitaba que ser aceptado, lo mandaba al concilio y este lo archivaba si en caso estaba siendo aceptado, si no, se invalidaba. El otro testamento es el testamento privado, es decir, no se le otorgaba tanto a lo que llamamos como el público, que se le tenía que decir al emperador. Aquí no influían las autoridades ni los gobernantes. Aquí solo estaban en presencia los 7 testigos y el testador. No tenía un control como los demás testamentos. Y por último, el testamento privilegiado. Este testamento se refiere a los privilegios que tenían en la época del derecho justiniano, pero sobre todo que regulaba los tipos de testamento, como los militares, como el testamento de ruti conditio. Este rural condición que nos referimos es cuando las personas no sabían leer ni escribir, pero querían dejar una herencia a sus herederos, en este caso a sus hijos o a una persona en específico. Entonces lo que hacían era que tenían que ir 5 personas, aparte del testador, y junto a una autoridad veían si ellos o no sabían leer o no. Pero se nota que se redunda, pero es que es un tema simple. Como no sabían leer ni escribir, otra persona que sí estaba educada firmaba por ellos
leyendo cada parte de ese texto. Pesticonditium. Esto es debido a las enfermedades y a las tempestades que perecieron, y ya no era necesario que el testador y los testigos estuvieran al mismo momento, ya que por las epidemias era muy peligroso que se contagien las personas y hubiera más fallecidos. Ahora les hablaré sobre el concepto de sucesión. En su sentido amplio lo podríamos expresar como el traspaso de los derechos o sucesos. ¿A qué nos referimos con esto? Es que se adquiere un determinado una determinada posesión o también una propiedad o un bien. En este caso, una persona elegida se le deja la determinada sucesión. Y esto se distribuye en dos tipos, en la sucesión a título universal y en la sucesión a título particular. A título universal nos referimos en que tiene tres tipos, intervivos, el adrogatio y mortis causa. ¿Qué nos referimos con intervivos? Pues es el conventio in manum. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en aquellas épocas de Roma se nos mostraba que la esposa, una vez pertenecida y casada con un pater familis, tomaba posesión de la mujer y la sometía a solamente tener una familia, es decir, dejaba de lado a sus padres y hermanos, lo que tuviera, para solo pertenecer y formar una familia con su esposo. En cambio, el adrogatio es sobre la adopción de un sui iuris. ¿A qué nos referimos con esto? Es que el sui iuris era una persona que no tenía una patria potestad. Alguien no tenía su patria potestad. Entonces, al momento de un pater familis decidir adoptar a un niño o un joven o a alguien, tenía a cargo a la persona, y si esta persona ya tenía un padre, no podía ser adoptada. Y por último, el mortis causa. Se refiere más que todo al conjunto de patrimonios y a las relaciones jurídicas. Más que todo porque nos muestra cómo al fallecer el testador deja sucesiones distintas de manera igualitaria para que ninguna persona se discuta o pelee después de su muerte. El otro título era la sucesión a título particular. ¿A qué nos referimos esto? Más a lo privado. Y se dividía en dos, en el inter vivos y el mortis causa. El inter vivos se refería a la enajenación de las cosas o derechos de modo concreto, es decir, cómo las transferencias, las donaciones eran de manera concreta. Se realizaba un acto y ese acto era visto por los demás personas, o sea, por los demás testigos. Y el mortis causa es la adquisición de una parte del patrimonio a través de un legado. Esto se debía a que el patris familis dejaba a sus hijos un legado sobre su historia, es decir, un terreno, una propiedad. A continuación les hablaré sobre los elementos. El primer elemento de una sucesión es el causante, ya que como él es el fallecido, forma parte de un testamento, y al momento de poner sus deseos y sus últimas, ¿cómo decirlo?, aspiraciones, entonces él se vuelve el difuntus mortus, es decir, el difunto muerto. Transmitía muchas sucesiones, ya que al tener un único heredero privaba a muchos más. Por un lado el causante no le podía dejar su herencia a un peregrino, a un latino o a un esclavo, ya que se consideraba que ellos no tenían la capacidad jurídica para ese momento de tener una propiedad. Y asimismo, por igual, se trataba a la mujer, ya que les decían ingenuas. Eso nos lleva a que
más que todo se tenía un interés social y religioso por parte de los hombres y se fue regulando por el derecho civil y el pretorio. Pero antes de todo, se prohibían más que todo a 4 personas testar: a los impúberes, sui juris, que ya lo mencioné antes, que es sobre el juicio que carece cada joven de 14, 13, 12, ya que ellos no tienen la misma forma de pensar o forma de analizar a quién le van a dejar una sucesión. De ahí están los locos, ya que ellos no tienen la forma de pensar tan clara o cuerda como una persona. Y siempre se decía en Roma que solo ellos testaban una vez que tenían lucidez, y después perdía su lucidez, se invalidaba ese testamento. El otro eran los pródigos. ¿Qué hablamos cuando es pródigos? Es que no tenían el comercio o la propiedad necesaria para dar un testamento que sea solvente en esa época. Y por último, los sordos y mudos, ya que como ellos tenían una enfermedad que no les hacía entender las palabras o no podían transmitirlas, realizaban un testamento antes de su enfermedad. Otro elemento es el heredero. ¿A qué nos referimos con esto? Es la persona que ocupa el puesto, sobre todo el que recibe los bienes del causante, ya que tiene una disposición el causante de testar o de forma que lo adquiera mediante un pago. Solo se podía recibir la herencia o adquirirla mediante la muerte del sujeto, la capacidad del difunto para tomar una herencia y la capacidad de suceder. Y por último de los elementos es el patrimonio, el más importante, ya que con esto comprende los bienes que se garantizan al pago de obligaciones del difunto. Es decir, si el difunto tenía una deuda, el heredero seguía pagando esa deuda hasta que terminara la deuda correspondiente o hasta que el Estado se dé cuenta que la persona que ha seguido pagando no es el fallecido. A continuación les hablaré sobre las clases de las sucesiones. En primer lugar está el mortis causa, pero ¿qué nos referimos con esto? Es una sucesión en ius, es decir, se da cuando muere el causante. Mediante su fallecimiento deja una herencia, pero al referirnos a herencia nos referimos que deja que alguien más asuma la totalidad de todas las relaciones jurídicas del difunto, es decir, si tiene deudas, si debe a una persona, si tiene juicios, pero en estos casos los juicios pueden ser anulados o no, depende de, en este caso, los senados. El segundo es la sucesión entre vivos, que también ya lo hemos mencionado. Esta sucesión probablemente es la más que da libertad a las disposiciones, ya que es inherente a la propiedad. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos que se encuentra en la potestad del pater familias, es decir, que es un hecho que una persona que está dentro de un lugar de otra, como en las relaciones patrimoniales, es decir, un esclavo que esté dentro de un territorio y sea de otro dueño y muere el dueño de tal terreno, el esclavo no pasa a ser sucesión de los hijos del dueño del territorio, sino es la sucesión del dueño del esclavo. El otro es la sucesión intestada o legítima, más conocida como legítima. Se refiere más que todo al difunto que no otorga testamento, ya que su testamento es un poco inválido, ya que todas sus sucesiones no se dan de manera abierta, es decir, su testamento no se abre, sino posteriormente se regula por la ley de las 12 tablas, que dan una origen a que no deba los herederos a tener la necesidad de saber el contenido, sino respetar los deseos de su padre o familiar o
dueño, etc. Dentro de esta existen dos tipos, la de orden de suceder y la de derecho pretoriano. El de orden de suceder más que todo nos habla como el causante es fundamento de la ley para determinar a cada heredero. Es decir, que se basa en la ley de las 12 tablas para designar cada propiedad o cada bien o si va a cuidar a alguien o va a estar a cargo de alguien. Y el derecho pretoriano es más que todo el edicto pretoriano llamado a heredar, llamando así a 4 personas, que serían en este caso testigos, y dándoles una prioridad a su testamento de manera única. Última está la sucesión forzosa. Esta se heredaba a todos de manera individual, es decir, a toda la familia, ya que el pater familias fallecía antes de dejar un testamento o no dejaba un testamento a nadie porque no sentía que tendría un legado más que todo. Y esto tenía consecuencias como incrementar la cuota para cada pariente. Es decir, el pariente más cercano pagaba más dinero al Estado. Concluimos con el tema de sucesiones. A continuación les hablaré sobre los testamentos. El concepto de testamento más que todo lo podríamos decir como el acto jurídico por el cual una persona dispone de sus bienes antes de su muerte. Es decir, deja un legado o un acta para una determinada persona, que en este caso sería su heredero, a cargo de sus bienes, de sus propiedades o de sería en este caso de un esclavo. Este se dividía en 3 características que para mí fueron muy importantes, como la unilateral, que era único y exclusivo para una persona, no tenía más herederos, solo era una persona elegida. Espontáneo, ya que el causante o el fallecido dejaba su voluntad escrita en un acta. Y solemne, ya que estaba acompañado de circunstancias importantes, es decir, deseos, sueños o anhelos que quiere el causante. Por otro lado, el codicilio, perdón, son cartas o notas que son informales, ya que el testador dejaba escrito, es decir, no hacía un testamento redactado legalmente ante un pretexto, sino lo hacía personalmente escribiendo en cartas o notas, pero con su firma y su sello. Los tipos de testamento son el testamento ab intestado. ¿Qué se refiere a esto? Se estipula que quien reciba la herencia debe cumplir con los determinados fideicomisos. Y por último está su contenido, ya que solo se transmitía por los siguientes: derechos, obligaciones y causas. ¿A qué nos referimos con derechos? Que tenían que cumplir ciertos requisitos y obligaciones al momento de que si el testador dejaba algún deseo o algún anhelo escrito, este heredero tenía que cumplirlos. Y por último, las cargas, es decir, las deudas, los pagos al Estado, el cargo de volverse un pater familias, ya que los menores de edad a veces se podrían volver un pater familias por el hecho de que su padre lo dejaba como heredero. Y por último está los que no son transmitidos, ya que son por trabajo, por usufructo o por relación jurídica patrimonial. ¿A qué nos referimos? Porque no son transmitidas, ya que uno al fallecer en el trabajo no va a dejar su herencia, no se puede transmitir un trabajo igual al otro, es decir, un padre a su hijo no podía transmitir el mismo trabajo. Al mismo modo, una relación jurídica patrimonial, es decir,
si el propietario de un determinado terreno falleciera y su hijo se queda a cargo, no podía el Estado intervenir, a menos de que el causante no haya dejado un testamento. Ahora les hablaré sobre la herencia. Antes de empezar con el concepto de herencia, se conocía a sus inicios como la unidad compuesta por personas y bienes materiales. Pero sobre todo no se entendía de manera clara ya que no era conciso. Por ello, al pasar el tiempo se pensó y no se encontró una definición correcta. Entonces, ¿cómo la podríamos definir? La podemos definir como lo siguiente: el traspaso de un patrimonio hacia otra persona. Por ello, en Roma no era primordial la continuidad de la sucesión, sino su finalidad era que la familia sea lo importante, o sea, que el legado siga su curso, que el hijo del bisnieto, del tataranieto siga durante su curso. A continuación les mencionaré tres características. La primera característica es que el heredero representa al difunto. En este caso nos damos cuenta de cómo el difunto deja a una persona capaz que lo pueda representar legalmente ante un caso de patrimonio o invasión o guerra o contra el Estado o deudas. Siempre el heredero se queda a cargo de una deuda en caso el pater familias lo deje. En el segundo punto nos habla que el heredero sucede instantáneamente en todas las relaciones. En esto nos referimos, como en el anterior punto, que esta persona es de confianza. Entonces, por ello, el heredero lo va a representar al del Estado. Ahora les hablaré sobre los tipos de herencia. El primero es el vacante y el segundo es el presente. El vacante más que todo se refiere que no hay heredero ni legitimación. Es decir, el Estado recoge la herencia. Este está encargado de las deudas, de las propiedades, de los esclavos, entre otros. Y el yacente es la herencia que no había sido aceptada por ningún heredero, como el intervalo. Este intervalo era el regular, que el heredero aceptaba su herencia y aceptaba los cargos que su padre o amigo o entre otras personas le daban. Pero en este caso no se aceptaba. A continuación les hablaré de los tipos de herederos. El primero es el heredero necesario. Este más que todo nos habla de cómo se adquiere la herencia en contra de la voluntad. Es decir, se convierte en un siu iuris a la hora que muere el causante. Por ello, los esclavos manumitidos no podían repudiar la herencia. Es decir, los esclavos tenían que seguir dentro de la familia que habían pertenecido, ya que eran sirvientes de los romanos. El segundo punto es la herencia voluntaria. Más que todo, no se incorporaba como la primera que mencionamos, sino que se debía aceptar de manera escrita o expresa o tácita, ya que los herederos lo aceptaban porque tenían un patrimonio o un bien que cuidar. Para finalizar este tema y de derecho sucesivo en Roma, les voy a hablar sobre los legados. Los legados más que todo era una disposición de la última expresión que estaba contenida dentro del testamento a través de un testador, y este le concede un título a favor a un legatario. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es un legatario? Pero es una persona que le beneficiaba estar junto al pretor. Más conciso sería persona beneficiada por un pretor, ya que tenía beneficios al momento de saber qué contenía un testamento. Y Modestino nos explica que el legado es la donación dejada por un difunto. El segundo punto es la herencia voluntaria. Más que todo, no se incorporaba como la primera que mencionamos, sino que se debía aceptar de manera escrita o expresa o tácita, ya que los herederos lo aceptaban porque tenían un patrimonio o un bien que cuidar.
Para finalizar este tema y de derecho sucesivo en Roma, les voy a hablar sobre los legados. Los legados, más que todo, era una disposición de la última expresión que estaba contenida dentro del testamento, a través de un testador, y este le concede un título a favor a un legatario. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es un legatario? Pero es una persona que le beneficiaba estar junto al pretor. Más conciso sería persona beneficiada por un pretor, ya que tenía beneficios al momento de saber qué contenía un testamento. Y Modestino nos explica que el legado es la donación dejada por un difunto. Les hablaré sobre las distintas clases de la herencia. La primera es per vindicatio. Este habla como el testador otorgaba el título particular a través de la transmisión de la propiedad o un derecho real. El segundo punto es el per danitionem. Este nos habla de aquel en el que el testador impone al heredero cumplir una obligación cuando éste fallezca, es decir, cualquier suceso o acto legal. El tercero es sin indimi modo. Este más que todo grava al heredero con la obligación que le permita ser el presetario. Y después está el perprationem, que nos concede la propiedad a cada uno de nosotros, es decir, a cada uno de los herederos, ya que se seguía el legado y se mantenía esto, pero ante el legada, por último está el perprationem. Este nos decía cómo se concedía la propiedad a cada uno de sus herederos, y así el legado siga en su curso. Pero si éste no era reconocido, era nulo. Se invalidaba cualquier testamento de este tipo. Y por último es la invalidez. ¿La invalidez sobre qué? Nos preguntaremos. Hablamos de la invalidez de la legalidad del legado, más que todo, porque nos muestra cómo se respetaban las formalidades, pero sobre todo que en cierto momento en Roma no se empezaron a respetar estas, y el legado empezó a ser válido en un inicio, pero cuando estaba en su posterioridad, casi concluyendo, era inválido porque ya no cumplía con las funciones o las leyes que se le permitían. A continuación les mencionaré ciertas restricciones que tenía el legado. El legado tenía tres restricciones importantes. La ley de furia testamentaria. Esta nos habla que ningún legado excedía de 1000 haces. Esto es decir, que cada familia no podía tener de un exceso, ya que cada familia se conformaba nuevas y nuevas generaciones. La siguiente ley era la ley de Boccania. Esta nos decía que se prohibía que el legatario recibiera una cantidad mayor a la del heredero. Y la tercera y por última es la ley facidia. Esta nos decía que nadie dispone por un legado de más de 3/4 partes de sus bienes. Por ello, nos acordamos de cómo cada terreno y cómo cada territorio se repartía de manera igual para cada heredero. Y por último, para concluir todo, vamos a hablar de los fideicomisos. Los fideicomisos son la disposición de última voluntad por el cual el testador ruega al heredero que cumpla después de su muerte. Por ello, si el testador no dejaba una persona correcta, no podía confiar en esta persona en que iba a cumplir estos deseos y que iba a poder tener un legado correcto. Les hablaré de las clases de fideicomisos. Existían varias clases, pero solo les quiero hablar de dos en específico. La primera es el fideicomiso de familia, que nos habla del testador, cómo se encargó al heredero de conservar el patrimonio y este transmitiera a otros y estos otros transmitieran a otros, es decir, que esto tenga
su legado de familia y que cada fideicomiso tenga un fideicomisario que serían las otras personas que serían los nuevos herederos. Y el último sería el fideicomiso de residuo, que reparte todo lo que queda en la herencia y se dispone por los bienes para sustituir por otros. Esto se refiere a que cada persona que tenía una herencia podía disponer si lo quería vender o lo quería conservar. Para concluir, agradezco a la profesora por habernos mandado este trabajo de investigación, porque fue un trabajo muy amplio y de largo esfuerzo, pero sobre todo porque nos enseña cómo nuestra historia nos ha ayudado a que nuestra legislación sea la actual y que ciertas cosas que antes no sabíamos y no conocíamos, como las sucesiones, uno se da cuenta de cómo querían conservar a la familia en vez que estén peleándose o discutiendo, o que el Estado proteja a estos y al heredero. Y más que todo porque esto nos muestra que cada legislación que ha pasado en el largo de la historia, y más en Roma, fue lo importante y fueron las bases para lo que es hoy. Muchas gracias.